Ilse Padrón Barrera, Paola González, Salón Cuarto A, Corrientes Literarias. Renacimiento. Retoma los principios de la antigüedad clásica, sin renunciar a la tradición cristiana, sustrayendo la omnipotencia de lo religioso por el aumento y afirmación de los valores del mundo y del ser humano. Sus autores: Garcilaso de la Vega, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León y Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes Saavedra nació el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares, España. Trabajó como recaudador de impuestos, pero en 1567 fue encarcelado acusado de estafa. En 1600 se instaló en Valladolid, donde escribió El Quijote de la Mancha, y en 1615 escribió la segunda parte. Es considerado una de las máximas figuras de la literatura española y universalmente. Don Quijote fue la primera obra genuinamente desmitificadora de la tradición caballeresca y cortés, por el tratamiento burlesco que le da a la misma. Representa la primera obra que se clasifica como novela moderna y polifónica, y ejerció un influjo abrumador en toda la narrativa europea posterior. Barroco. El término barroco proviene del portugués, que significa perla de forma irregular o joya falsa, porque el arte se consideraba sobrecargado, irracional y con demasiados adornos y énfasis. Autores: Góngora, Lope de Vega, Baltasar Garcián, Francisco de Quevedo, Juan Pérez de Alarcán, entre otros. Luis de Góngora y Argote nació el 11 de julio de 1561 en Córdoba, España. Estudió en la Universidad de Salamanca y fue canónigo beneficiado de la catedral. Era poeta y dramaturgo, y su periodo fue los siglos de oro. Obras: Fábula de Polifemo y Galatea, Soledades, poemas cartesianos. La fábula de Polifemo y Galatea fue un poema con contenido mitológico que recrea la historia de Polifemo y su hijo Poseidón, narrada en la Odisea. Neoclásico. Reacciona contra los efectos decorativos del barroco y tiene gusto por la sencillez. Aparece como preferencia la razón frente a los sentimientos y se rechaza lo imaginativo y lo fantástico. Autores: Juan Meléndez Valdés, José Iglesias de la Casa, Tomás de Iriarte, Félix María Samaniego, etc. Juan Meléndez nació en el año 1754 en Ribera del Fresno, Badajoz. Era poeta y político español. Colaboró con el gobierno de José Bonaparte, por lo que se tuvo que exiliar a Francia. Su poesía era bucólica o pastoral. Obras: Letrillas, La Flor del Surgén, Doña Elvira, y la oda La Noche y la Soledad, entre otras. Romanticismo. Rompe con los esquemas del neoclásico, defendiendo la fantasía, la imaginación y las fuerzas irracionales del espíritu. Autores: Mariano José de Larra, Gustavo Adolfo Bécquer, José de Espronceda, Rosalía de Castro. Mariano José de Larra nació el 24 de marzo en Madrid en el año de 1809. Desde joven se dedicó al periodismo. A los 19 años editó su primer periódico, El Duende Satírico del Día. Fue un periodista admirado y popular que firmaba todos sus escritos periodísticos, normalmente bajo el seudónimo de Fígaro. Obras: El Doncer de Don Enrique el Doyente, No más mostrador, Partir a tiempo, Artículos y Ideario español. Realismo. Es una concepción que intenta plasmar en el arte cómo es la vida y la realidad. Sus características son el detallismo en las descripciones, el uso de frases largas y una adjetivación rica. Autores: Juan Valera, Emilia Pardo Bazán, Leopoldo Alas y Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós nació el 10 de mayo de 1843 en Las Palmas de Gran Canarias, España. Recibió una educación rígida y religiosa que no le impidió estar en el contacto con el liberalismo. Obras: Fortunata y Jacinta, La Sombra, Gloria, La Loca de la Casa, entre muchas otras. Fortunata y Jacinta está ambientada en Madrid y es la historia de la mujer legal, Jacinta, y la amante, Fortunata, del heredero Juanito Santa Cruz, variado de la vida íntima, individual y colectiva. Naturalismo. Fue un movimiento con influencias más profundas y metas más altas. Muestran la vida tal y como era y terminan con él, porque era como era, sin omitir sus aspectos más hermosos ni tampoco los más desagradables, y era fuertemente presumista. Autores. Comparte autores con el realismo como Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo y Leopoldo Alas. El principal representante del movimiento fue Emilia Zola, en Francia y en todo el mundo, con la excepción de que ésta era francés y no español, y Jacinto Octavio Picón.
Jacinto Octavio Picón nació el 8 de septiembre de 1852 en Madrid. Fue escritor, pintor, crítico de arte, periodista español. Obras: Lázaro, casi una novela, Sé hijastra del amor, Juan Vulgar, entre otros. Lázaro, casi una novela, fue su primera narración. Exagera sobre la crisis de una joven sacerdotal. Generación del 98. Fue clasificada como Generación del Desastre. Se trata de un grupo de jóvenes cuya denominación y miembros componentes han suscitado no pocas polémicas. Prefirieron la poesía para agitar el espíritu, buscaron la verdad más que la belleza. El elemento amoroso pasa a un segundo plano. Autores: Antonio Machado, Manuel Machado, Miguel de Unamuno, Ramón María del Valle Inclán. Sus obras: Soledades, Campos de Castilla, Nuevas canciones y Poesías de guerra. Antonio Machado. De ideología radical, abandonó España en la Guerra Civil y murió en Francia. Destaca por ser un escritor hondo y filosófico. Sus obras son un ejemplo de belleza y profunda reflexión. Campos de Castilla. La primera edición apareció en 1912. El manchado del país simboliza el Madrid bohemio reflejados en sus anteriores poemas. Dio paso en la realidad de un hombre diferente. Generación del 14 surge a partir de una renovación literaria que sufre el grupo del 98. Cuidan mucho el estilo con el objetivo de conseguir una obra bien hecha y muy profunda, desnuda de elementos ornamentales, eliminan la emoción, tocan temas humanos y hace un esfuerzo por superar el espíritu pesimista. Autores: José Ortega y Gasset, Juan Ramón Jiménez, Pablo Ruiz Picasso, Gabriel Miró, entre otros. José Ortega y Gasset nació en Madrid el 9 de mayo de 1883. Su vida estaba profundamente elegida al pensamiento y al periodismo, a la política y a las actividades editoriales. Y en la vida intelectual española. Es doctor en filosofía en 1904 por la Universidad de Madrid. Obras: Meditaciones del Quijote, España invertebrada, El tema de nuestro tiempo, Los Altenados, entre muchos otros. Meditaciones del Quijote se publicó en 1914 y en un ensayo breve que pretendían ser el primero de una serie de 10 meditaciones que no eligió a realizar, dejó entrever su teoría posteriormente desarrollada de Yo soy y mis consecuencias. Generación del 27. Dio origen por la conmemoración del tricentenario de la muerte del poeta Luis de Góngora y Argote en 1927. Nació en Madrid el 9 de mayo de 1883. Su vida estaba profundamente elegida al pensamiento y al periodismo, a la política y a las actividades editoriales. Y en la vida intelectual española. Es doctor en filosofía en 1904 por la Universidad de Madrid. Obras: Meditaciones del Quijote, España invertebrada, El tema de nuestro tiempo, Los Altenados, entre muchos otros. Meditaciones del Quijote se publicó en 1914 y en un ensayo breve que pretendían ser el primero de una serie de 10 meditaciones que no eligió a realizar, dejó entrever su teoría posteriormente desarrollada de Yo soy y mis consecuencias. Generación del 27. Dio origen por la conmemoración del tricentenario de la muerte del poeta Luis de Góngora y Argote en 1927. En esta generación se usa el ultraísmo y surrealismo, usa metáforas y habla del amor creando poesías puras sin cesaciones. Autores: Federico García Lorca, Rafael Alberti, Pedro Muñoz Seca, Damaso Alfonso. Federico García Lorca nació el 5 de junio de 1898 en Fuente Vaqueros, Granada. Hijo de Federico García Rodríguez y Vicenta Lorca Romero, era el mayor de 4 hermanos. Estudió Derecho. En 1918 publicó su primer libro, Libro de Poemas. Muere el 19 de agosto de 1936, fusilado en Biznar, Granada. Sus obras: Bodas de sangre, La casa de Brenda Alba, Yerma, Romancero gitano. Bodas de sangre es la tragedia por antonomasia. Trata el tema del amor irremediable, que exige el sacrificio de la vida. En esta tragedia el carácter clásico de ritual. La generación del 33 se origina con la aparición del existencialismo. Es la generación de la posguerra. Sus temas son sentimientos y horrores de la guerra civil. Sus temas son religiosos, políticos y sociales. Autores: Miguel Hernández, Luis Rosales, Leopoldo Panero, Camilo José Cela, Garcilaso de la Vega.
Garcilaso de la Vega nació en el Cusco el 12 de abril de 1953. Viajó a España para reclamar su herencia y continuar sus estudios. Sirvió en el ejército del rey Felipe y se estableció en Córdoba para aplicarse a la historia y literatura. En 1590 publicó su traducción. Falleció en Córdoba el 23 de abril de 1616. Obras: Égolas, El lamento de los pastores, por sus males de amor. Coplas, La elegía y canciones. Églolas, es un poema escrito por octavos reales. En el ninfas del Tajo bordan sus historias de amor. Generación del 50. Se le denomina así por la historia de la literatura española a la generación literaria de los escritores que publican en torno a los años 50, superada la guerra civil e incorporan. Los más destacados miembros de esta generación son Ignacio Aldecoa, Carlos Barral, José Manuel Caballero Bonald, Eladio Cabañero, etc. Generación del 60 y 70. Hay una renovación formal de la relativa española y el gobierno franquista. Disminuye la censura, usan palabras poco usuales. Los monólogos entraron y el perspectivismo. Autores: Luis Martín Santos, Juan Binet. Luis Martín Santos nació el 11 de noviembre de 1924 en Lorrache, Marruecos. Estudió medicina en Salamanca y se licenciaturó en 1946. Cursa su doctorado en Madrid entre 1946 y 1949. Obras: Grama gris, Dilthey, Jáspero y la comprensión del enfermo mental, Tiempo de silencio, entre otros. Tiempo de silencio se consideraba una de las mejores novelas españolas del siglo XX. Es la historia de un hombre que quería ser investigador científico y fracasó. Fue incluida en una de las listas de 100 mejores novelas españolas del siglo XX. Los 80s. Vivió un florecimiento y España inicia su transición a la democracia y con ello cambió la situación. Autores: Antonio Gala, Carlos Bousoño, Ana Rossetti y Miguel Delibes. Antonio Gala Velasco nació el 2 de octubre de 1930 en Brazatortas, Ciudad Real, España. Estudió desde temprana edad de 15 años la carrera de Derecho en la Universidad de Sevilla y más tarde Filosofía y Letras, Ciencias Políticas y Económicas en la Universidad de Madrid con licenciatura en todas ellas. Sus obras: El manuscrito carmesí, La pasión turca, 7 cuentos, Más allá del jardín y entre muchos otros. El manuscrito carmesí narra los últimos años del reino de Granada y de Boabdil, visto desde el lado musulmán. En unos manuscritos que se encuentran en la Cancillería de Granada 500 años después, el propio Boabdil narra sus felices días de infancia en los que ya sentiría caer sobre sus hombros el peso que se le viene encima.